Habréis venido de distintos sitios lejanos. En este lugar sagrado que es Bodh Gaya, como lo ha dicho hoy su santidad, también hace mucho frío y seguramente pues habéis sufrido bastante para venir aquí, estando aquí también. Entonces, en el budismo normalmente decimos que por el bien de la práctica del Dharma, si nosotros nos enfrentamos a algunas dificultades, pues que es bueno también porque así purificamos acciones negativas y acumulamos méritos. Así que si estáis pasando algunas dificultades ahora, pues también tenéis esa parte buena. También lo ha mencionado hoy su santidad el Dalai Lama, que Buda Shakyamuni, él mismo, también para llegar a la iluminación, tuvo que pasar muchas dificultades, tuvo que esforzarse mucho, estuvo estos 6 años de ascetismo y meditación, y entonces es bueno que tengamos esta predisposición también. Pero tampoco tenemos que descorazonarnos y pensar, oh, es muy difícil llegar a la iluminación, hay que pasar muchísimas dificultades. En el Bodhisattva Karyavatara de Santideva hay una estrofa que dice, me parece que la tengo aquí, montando en el caballo de la bodhicitta, vamos de felicidad en felicidad, que elimina todo dolor y todo abatimiento. ¿Qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? Entonces, esta estrofa también nos dice que entonces ahí está otra manera no sabía por qué se le había mencionado esta estrofa, montando sobre el caballo de la bodhicitta que elimina todo dolor y todo abatimiento. ¿Qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? Entonces lo mencionaba porque dice, también hay esta otra manera de verlo, de percibir la práctica del Dharma, no como que estamos pasando dificultades, sino como que es un camino que nos va a llevar de felicidad en felicidad, cada vez a más y más felicidad. Entonces nos hemos reunido aquí para hablar de Dharma. ¿Y cómo pensáis que es mejor que lo hagamos? Por ejemplo, pasamos directamente a una sesión de preguntas y respuestas si tenéis muchas preguntas, o si no, dice que yo hablo un poco sobre lo que su santidad ha explicado hoy y después hacemos preguntas y respuestas. ¿Cómo os parece? Grata muchísimo.
산제기 때가 여기 엔데 쇼골해야 돼. 보너스에다가 제도 잠도다 생기. 인터넷 만들지 그 이런 거 나오죠. Entonces, primero, antes de empezar a hacer esta charla sobre Dharma, vamos a recitar una alabanza a Buda Shakyamuni y después, para generar una buena motivación, vamos a recitar los versos de refugio y los versos de bodhicitta. Esta oración la tenemos en la primera página. Es que es Maestro victorioso, Tathagata Arahat, Buda completo y perfecto, dotado de sabiduría y conducta ejemplar, Sugata, conocedor del universo, conductor que disciplina a los seres, insuperable, maestro de dioses y humanos, Buda victorioso, glorioso monarca, poderoso rey de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos, en ti busco refugio. Cuando tú, supremo entre los bípedos, naciste en esta gran tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo, ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Posees cuerpos puros y una grata forma suprema. El océano de tu sabiduría es semejante a un cúmulo de oro. Tu fama resplandece en los 3 mundos. Vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Dotado de los signos supremos y de un rostro como la luna inmaculada, de un color semejante al oro, ante ti me postro. Inmaculado, no existe nadie en las 3 existencias que se te asemeje. Tu sabiduría no tiene parangón, ante ti me postro. Protector de gran compasión, maestro omnisciente, campo de océanos de méritos y virtudes, ante ti, Tathagata, me postro. Por tu pureza, careces de apego, por tu virtud, liberas de los reinos inferiores, única y suprema realidad última, ante el Dharma, que es la paz, me postro. Os habéis liberado y tras ello enseñáis también el camino a la liberación. Permanecéis de forma perfecta en los entrenamientos campo sagrado repleto de virtudes, ante la Sangha me postro. Ante todos los signos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos, tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. Esta es las oraciones ahora de refugio y generación de bodhicitta. En la página 19, hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Ofrecimiento del mandala, esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura.
Su Santidad hoy también nos ha mencionado durante las enseñanzas una estrofa que dijo Buda Sakyamuni nada más iluminarse aquí en Bodh Gaya. Alcanzó la iluminación y lo primero que dijo después de alcanzar la iluminación fue: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces él en ese momento, ¿de qué estaba hablando? Se estaba refiriendo a la vacuidad, al conocimiento de la vacuidad, al ser en sí de los fenómenos, al modo como existen realmente los fenómenos, que es lo que se llama la luz clara de los objetos, de la luz clara desde el lado del objeto. Entonces, ha mencionado en esta estrofa que dijo Bodhisattva Sakyamuni, mencionó varias características diferentes de digamos, de ese modo de existencia de los fenómenos, de ser en sí de los fenómenos. Entonces dijo que era semejante al néctar, que era profundo, que era calmo, que no tenía elaboraciones mentales, que era luminoso y que era no compuesto. Y cada una de estas características se refiere digamos, nos da información sobre cómo es este modo en sí de ser de los fenómenos. Tucita hoy en Pekun senti maripata nyemunduk sum di selwe de konete sele ene dewa lana me tuberchive yendegi cheji indi zane duzide bichus. Entonces estas características de este Dharma que Buda Sakyamuni encontró, de este conocimiento sobre la vacuidad, que se refieren a que es un Dharma que es muy profundo, que es paz o que es calmo. Este tipo de Dharma él no lo encontró en un primer momento. No, él al principio era una persona corriente como nosotros, una persona normal. Lo que pasa es que él se preocupó por buscar cuáles eran los problemas que teníamos las personas, ¿no? los seres, cuáles eran nuestros problemas. Él vio que teníamos este sufrimiento y que este sufrimiento surgía de la ignorancia y de los tres venenos, de estas emociones nocivas. Entonces, cuando a través de su esfuerzo finalmente logró encontrar este Dharma tan profundo, calmo, etc., dijo que era como semejante al néctar. Dijo que era semejante al néctar y era porque podía pacificar, digamos, esta ignorancia, estas emociones nocivas, estos tres venenos. Pero era algo tan profundo, tan difícil de comprender, que pensó, nadie lo va a comprender, nadie va a llegar a comprenderlo. Y por esta razón, él permaneció durante 39 días sin hablar sobre el Dharma. Pero después, estos primeros 5 discípulos le pidieron que por favor compartiese lo que él había encontrado, y entonces fue cuando finalmente él decidió dar el primer giro de la rueda del Dharma en Varanasi, Benares.
남자 주니 중고들이스 레송되더니 연호다 되네 동해법에 뭐 되네 구조법에 뭐 되네 고법법에 뭐 되네 남법에 뭐 이신고의 주도 중에 당보 동해법에 뭐서 먼저 철주가 가르쳐도 주요레스 동해매버서 체도 동해의 소양 체도 좋아 도말 제부찬에 동해 템바티 뭐서 이 제가 되네 구조법에 뭐 동해 템바티 가르래 용이 또 따용이 전에 대이 군주 템바티 고드나야 체도 되네 구조법에 뭐서 군주 템바티 뭐 니월서 니니래 니모초 때문이스 대체래 나는 되는 거 봐봐 때 뭐서네 나는 거배 때문에 남샤디스 동해 제외 거배 인들이 숨지 나는 동해 되게 동해 송사나 나는 제 가래 용에 따이는 데전에 군주 때문에 뭐서 군주 때문에 방야 그게 따이는 데전에 방주 이거지 대방에 방과 되라 나는 거배 때문에 jadi anu gobe debati anu thobar cheyaleang khare yana anu gode thogire ta na ane de lampa be tembo sati lamji temba chen gobe temba ta lamji de mani di namja chog temba ni chen temba shi namsha de warna selo suna de des adre ndu tepti chabiti na yorwa oti ane temba shi namsha de de Así que fue en Benares cuando Buda Shakyamuni explicó por primera vez las enseñanzas, explicó por primera vez qué es lo que él había visto, cuál era ese Dharma, ¿no? Tan profundo y tan claro. Entonces, pero en ese momento el Dharma que él explicó principalmente fueron las 4 nobles verdades. Entonces la tenemos en el libro. Hoy Su Santidad ha leído también este Dharma Chakra Sutra, este sutra de la rueda del Dharma, que habla sobre las 4 nobles verdades. Y Buda Shakyamuni, cuando explicó las 4 nobles verdades, lo hizo en 3 rondas con 4 características cada una de ellas. Entonces, en una primera ronda habló sobre la naturaleza de cada una de estas 4 nobles verdades, sobre la naturaleza de la verdad del sufrimiento, del origen del sufrimiento, etc. Entonces, primero dijo, esto es la verdad del sufrimiento. ¿Por qué lo dijo en primer lugar? Porque nosotros tenemos que conocer el sufrimiento, tenemos que reconocer que tenemos este sufrimiento. Entonces, para poder generar el deseo de liberarnos de este sufrimiento, necesitamos en primer lugar, lo primero es reconocer que tenemos este sufrimiento que nosotros tenemos. Y luego, después dijo, esta es la verdad del origen del sufrimiento. Esto fue la segunda verdad que explicó. La segunda verdad fue el origen del sufrimiento porque para saber de dónde viene este sufrimiento, ¿no? Tenemos que eliminar este origen del sufrimiento y por eso lo dijo en segundo lugar. Y estas 2 primeras nobles verdades son las verdades del lado aflictivo. Pero después Buda Shakyamuni siguió explicando el resto de las 4 nobles verdades y la siguiente que explicó fue la verdad de la cesación. Dijo, esta es la verdad de la cesación del sufrimiento. En este momento lo que quería decir es que las 2 primeras verdades se pueden eliminar, la verdad del sufrimiento y la verdad del origen del sufrimiento. Es posible eliminar el sufrimiento. ¿Y cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos lograr llegar a este estado de cesación total del sufrimiento? Lo podemos hacer a través de la verdad del camino. Por eso la 4ª verdad, Buda Shakyamuni dijo, esta es la verdad del camino a la cesación del sufrimiento. Entonces, estas 2 últimas verdades son las verdades del lado puro. Y todas ellas las podéis ver en el libro. Hay una parte en la que habla de las 4 nobles verdades y también en el sutra del Dharma Chakra. 동해 대바 시바치 군주 대바디 디주인의 시바치 고베 대바디 나라토라 토규요디 시바치
대 토벌 쳐야래 근데 남기 때문에 줄이 땡고 그래서지 어디 하 고연 되잖아요 에 동에 시에버 차 문조 뻥버 차 보봉도 차 남 공버 차 자원에 대와서 비수 대제래야 되니 자원 저보다 제원을 대봐들라 근데 대 제부 남샤들라 근데 동에 시에버 차디 시에버 차면 근데 동에 시에버 그러더니 근데 동에 믹스기 동에 대바트워지 시야요 말이스 대마마트버 상담 말이스 그 고조 방구 그러더니 고조 대디 다도 주베 고조다 대바트워 고조요 말이스 어디 시야 채도 고조 방을 차서 이 타마타마데 자원 저불을 제발 대와스 대신 내숨 남자 주니스 대와서 그래 내가 그냥 지네 탭티나 요레스 Ale, chava te butan che palate pa kapsoti bentu le tungel te batu betungel mes 다 주베 요마레스 직제 직제 ale tatu 동해 요마레스 직제 난 니버 직들이 시자디 동해사디 내가 소야디 답신이도 동해 단다 매서이네 먼저 저거도 또 있는 들이 갈아서는 야자선이 난이도 직전 또 시로 야자도 그러다 동해사디들이 말레스 람데기 또기 요모도 숨 매서나 에 동해 야자 매서 말레스 동해 자원에 매우 직차서는 고대 탑사서는 얘네 동해 빵 산에 양자빵 고구 말이스. 고베 때마다 직접 사서는 이 양자 덮어야 돼요 말이스. 남지 때마다 얘네 직접 산에 그 양자 짤로 점에 동해를 신을 줘야 돼요 말이스. 동해 시버처네. 군주방아처도 방아처네. 그것들이스. 동해 때마다 군주 때마다 고베를 남 때마다 냠네 탈치듯이 제사나 엔디 tempo shoji que desde trabalhar isso mas entonces esta fue la primera, digamos que hemos dicho que Buddha Shakyamuni explicó las 4 nobles verdades en 3 rondas. Entonces la primera ronda era la ronda sobre la esencia, que explicaba la esencia, decía este es el sufrimiento, este es el origen del sufrimiento. Ahora vamos a hablar sobre las siguientes 2 rondas. En la segunda ronda, que es la ronda en la que se llama las 4 nobles verdades junto con su actividad, la actividad que debemos hacer con cada una de ellas. La verdad del sufrimiento debe ser conocida, dijo Buddha Shakyamuni, la verdad del sufrimiento ha de ser conocida, la verdad del origen del sufrimiento ha de ser abandonada, la verdad de la cesación ha de ser alcanzada y la verdad del camino ha de ser meditada. Entonces, en la segunda ronda nos explicaba qué es lo que deberíamos hacer con cada una de las 4 nobles verdades. Y después tenemos, por ejemplo, eso sí, la verdad del camino, lo que tenemos que hacer es generarla en nuestro continuo mental a través de la meditación, ¿no? Generar este camino para alcanzar la verdad de la cesación, que es lo que tenemos que hacer es alcanzarla, lograrla, ¿no? Y después tenemos la tercera ronda. Esta tercera ronda que se llama la ronda de la actividad junto con el resultado, con el fruto. Y entonces aquí nos habla Buddha Shakyamuni en esta tercera ronda, lo que dijo es, esta es la verdad del sufrimiento. El sufrimiento ha de ser conocido, pero no hay nada que conocer. Después dijo, esta es la verdad del origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento ha de ser abandonado, pero no hay nada que abandonar. Esta es la verdad de la cesación. La verdad de la cesación debe ser alcanzada, pero no hay nada que alcanzar. Y esta es la verdad del camino. La verdad del camino ha de ser meditada, pero no hay nada que meditar. Hay 2 explicaciones para esta tercera ronda, para el significado de esta tercera ronda. En una primera explicación, lo que nos dice es que cuando decía, por ejemplo, en el sufrimiento, esta es la verdad del sufrimiento, ha de ser conocida, pero no hay nada que conocer. Lo que es la primera explicación, lo que dice es que no hay nada que conocer que esté establecido por su propia identidad.
o por su propia esencia, relacionándolo con la vacuidad, ¿no? No existe ningún sufrimiento, ningún origen de sufrimiento, ninguna cesación, ningún camino que esté establecido por su propia esencia, por su propia identidad. Esta sería alguna manera de explicarlo. También hay una segunda manera de explicarlo, que lo que dice es cuando Buda Sakyamuni decía, pero no hay nada que conocer, ¿no? en la verdad del sufrimiento, lo que se refería a que una vez que hemos abandonado el sufrimiento, ya no hay nada que abandonar. Entonces, ¿cómo sería esto? No es como que si yo tengo hoy hambre y voy y ceno, por ejemplo, ahora después de aquí tenemos hambre y cenamos, ¿no? Pero mañana vamos a tener hambre otra vez y vamos a querer desayunar, ¿no? Así que este hambre no la vamos a eliminar de manera total, sino que va a surgir de nuevo. En cambio, con el sufrimiento no es así. Si nosotros eliminamos el sufrimiento a través de las 4 nobles verdades, nosotros abandonamos el origen del sufrimiento, nosotros alcanzamos la cesación meditando en el camino. Todo esto es algo firme, digamos, que no vamos a tener que volver una vez abandonado, eliminado las causas del sufrimiento, abandonado el origen del sufrimiento, no vamos a tener que volver a abandonarlo, no va a surgir otra vez. Una vez que alcanzamos la verdad de la cesación, no vamos a perderla. Es algo. Entonces, por eso dice, no hay nada que conocer, porque este sufrimiento ya lo habremos eliminado. Y la verdad del origen del sufrimiento hay que abandonarla, pero no hay nada que abandonar. Se refiere, una vez que ya has abandonado la verdad del origen del sufrimiento, no hay nada que abandonar. Se refiere a partir de este estado de nirvana ya no existe, no tenemos que abandonar el origen del sufrimiento, ni alcanzar la cesación, ni meditar en el camino. Ya, 다치나 연바시 최서디 먼저 드링기 수야디나 탭춘주 뉴뉴지도 왔어. 지금 뭐요 말했어. 좋아. 레데이네야 사제 준대되게 추억이 멍시도디 디 연바시 최서디나. 그냥 산대지. 에스 추억 멍시도디 디레스. 근데 시 연바시 사다. 연바니 사디는 같이. 근데 이 근데 연바시디 가래가래리 사디다 먼저 롭스 정말 쉬어서 동네 대바 본주 대바 고배 대바 남지 대바 시니 뭐지 시험은 오늘 동네 대바 살 컨디지를 쓰기레스 다데스 파팅 서울 지침이네 나는 그 제침무지 차대가레스 동네 대바 살이 고랑 뭐로 신이 저지 시기나 랑게 육분주 대바래 초에 얘네 코로디베 상제기 풍부지라 동네기 대바스 레다니 뭐고왕게 중대베 얘네 코르에 뒤에 상제디 풍부지라 동해대 바스기가 동해 나래야 얘네 나라저 동해이 발람사하 코토야기 동해기 동해에 살지 얘네 남사가도 돼 동해이 바다 라마트웨이네야 다다 상제가 좋아 대화도도 서버이네 테스트를 주어도 돼야기 얘네 주례 동해에 살지 다 도리 두근에 가와이네 하유이난다 냐와이난다 가와이네 ane 코르데베 사제니 완레베 풍부스체니 캬바도지기 동네체니 동네리 숨숨레스 동네 기위 동네 캬바도지기 동네체니 동네리 숨 디가 참아 레다니 뭐왕게 춘데베 코르데베 사제이나 데메나 동네기 템바스 오 데르주구주네 사제준데 되게 데네 동네 파베 템바오스 파바는 동네이 바 시그바나시 저는 내기 되잖아 템바스 만다고지기다 단다양 컵도가래야 돼. 제가 가시 동해 가시 대화도 섬산도 지 여티네 파 대화 사책 대화래 이네 아파도나 동해 배실 셔들이 기부 덤바도 저 파파에 가사를 쓰네 동해기 때문에 동해 파페 덤바오 이제 데레스 Hemos estado viendo en este libro las 4 nobles verdades, que no era mucho, es un libro muy pequeñito, el sutra es muy cortito, no hay muchas palabras en este sutra, pero esta enseñanza sobre las 4 nobles verdades es, digamos, una base
que contiene al completo todas las enseñanzas de Buda. Por ejemplo, cuando hablamos de las enseñanzas de Buda, hablamos sobre las bases, los caminos y los resultados. Entonces, dentro de las bases decimos que están las 4 nobles verdades y las 2 verdades. Buda nos hizo esta presentación en un primer momento, nos dijo que son 4 nobles verdades, nos dijo, hemos hablado nosotros aquí también, hemos dicho cuáles son: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación y la verdad del camino. Pero también nos interesa meternos un poco más profundamente a saber cuál es cada una de estas nobles verdades. Por ejemplo, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿No? Nos interesa verlo un poco más profundamente. La esencia del sufrimiento o la definición del sufrimiento es este fenómeno que está incluido dentro del samsara, y que es contaminado y que surge de su propia causa, que es el origen del sufrimiento. Lo tenemos aquí, están aquí las definiciones. A ver, lo que pasa es que yo lo tengo diferente. 47, lo que pasa es que yo me lo he puesto diferente aquí. A ver, 47. Vale, entonces está aquí un fenómeno incluido dentro del samsara que surge de su propia causa, la verdad del origen del sufrimiento. Y entonces esta sería la definición de la verdad del sufrimiento. Entonces hay 3 tipos de sufrimiento. Como vemos aquí también, aquí hay divisiones: sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente. También aquí tenemos los ejemplos de cada uno de los 3. Aquí abajo que Sela nos ha dicho el primer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que nos es muy fácil de reconocer, ¿no? Como el dolor obvio, ¿no? Eso es algo que nosotros reconocemos con mucha facilidad. Pero los otros tipos de sufrimiento no son tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, el sufrimiento del cambio. Este se refiere a las sensaciones contaminadas de placer. Estas sensaciones contaminadas de placer, en un primer momento no los vamos a reconocer como sufrimiento. Nos van a engañar, digamos, estas sensaciones. Y después el sufrimiento omnipresente todavía es más sutil, más difícil de reconocer. Por ejemplo, se refiere, aquí dice los agregados, que es suscitados, o los agregados que vienen o que provienen del karma y de las emociones nocivas. O klesa, que lo he puesto porque es más cortito, ¿no? En sánscrito. Entonces, todos los seres tienen, vemos todos los distintos tipos de seres tienen este cuerpo, estos agregados físicos y psicológicos también, psicofísicos, ¿no? Todos estos agregados que están contaminados, ¿no? Están contaminados por el karma y por las emociones nocivas. Entonces, a esto se refiere con el tercer tipo de sufrimiento, con el sufrimiento omnipresente. ¿Los tipos de sufrimiento son de la primera verdad o de la segunda verdad? Estamos ahora hablando de la primera noble verdad, de la verdad del sufrimiento. Entonces, ahora que se la decía, vamos a ver exactamente lo que es el sufrimiento. Entonces, hemos visto qué es, digamos, la definición y normalmente es lo que se hace en la filosofía budista tibetana, ver la definición y las divisiones de cada cosa. Entonces, hemos dicho la definición y ahora hemos visto que hay estos 3 tipos de sufrimiento. Tenemos el sufrimiento, el del cambio y el omnipresente. Y luego que Sela también nos ha mencionado que que estos 3 tipos de sufrimiento son sufrimiento porque están controlados por el karma, las emociones nocivas. Y luego nos ha mencionado que Sela también por qué se llama la noble verdad del sufrimiento. Decimos, esta es la verdad noble o la noble verdad del sufrimiento, la verdad aria del sufrimiento, que he traducido también en el sutra. Esto se llama así porque se refiere a las personas nobles, a los arias, que se les llama, que son estas personas que han visto de manera directa la vacuidad. Entonces, puesto que ellos lo han visto así y
existe realmente tal y como ellos lo perciben, es verdad para ellos, digamos, desde la perspectiva de estas personas que están viendo la realidad, es verdad. Entonces se le dice que es las verdades nobles porque son verdades para este tipo de personas que están viendo la realidad de manera directa, ¿no? Que han visto la realidad de manera directa. 수구 풍부, 초야 풍부, 도시기 풍부, 도지기 풍부, 남시기 풍부 전 풍부가 이게 디 레다니 뭐 왕의 중대가 지나 근데 동해대 버레스 이내 수구 유자로 동해대 버레스 기어 맞다와 동해대 버들라 에네 베르 차샤나 저 산제 두양 구수 되게 시에다 차다 되게 여러 여러 이내 대 동해대 버스 기어 맞 다저베 주기 구수 되게 동해대 버스 기어 말에 레다니 뭐 시황진기 강사 나더버지 규기 풍공아디 동네된 바래. 다오나 대니니 개와 가래래 러이네. 직디 레다니 뭐왕의 중앙지 당 직디 개와 표수 소배 왕의 중디 규직 개와 직디 레다니 뭐왕의 중대고 직디 동네된 바체. 대변배 사과매베 상매기 레당 개와 표수 소배 떡이 중대에 야 풍부가 지어야 돼. 근데 대외 풍부스 레스 근데 이전에 풍부가 예제로 동네 때문에 되고요 말에 풍부가 레뉴의 신화제디 근데 상매지 풍부가 교수가 당 되네 손이 동네 때는 내가 찾지 도스 Dentro de esta división de los tres tipos de sufrimiento, hemos visto que el tercer tipo de sufrimiento se refería a los agregados contaminados. Entonces, si yo me pongo a mirar cuáles son los tipos de sufrimiento que tengo yo, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando llego a este tercer tipo de sufrimiento, diría, bueno, pues yo tengo estos 5 agregados, ¿no? Que son el agregado de forma, sensación, discriminación, el agregado de consciencia. Entonces veo mis 5 agregados. Entonces estos agregados son sufrimiento en sí. Pues son sufrimiento, ¿por qué? Porque están controlados por el karma y por las emociones nocivas. Pues mientras estén controlados por el karma, las emociones nocivas, estas acciones negativas que hemos creado antes, o acciones contaminadas, entonces vamos a decir que estos agregados son contaminados por este karma, las emociones nocivas, y por esta razón es sufrimiento, son una verdad del sufrimiento. Pero no todos los agregados tienen por qué ser necesariamente sufrimiento. Por ejemplo, Buda, vemos Buda tiene forma, tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, o los arahats, estos personas que han alcanzado el nirvana, tienen un cuerpo, tienen unos agregados, tienen una consciencia, tienen una sensación y todo esto, pero no es una verdad del sufrimiento los agregados de estas personas. ¿Por qué? Porque estos agregados que ellos tienen no están controlados por el karma, las emociones nocivas. Entonces, vemos que los agregados de un arahat o de un Buda son agregados que son agregados de felicidad, no son agregados de sufrimiento. Entonces, lo que nosotros podemos lograr es conseguir transformar estos 5 agregados que tenemos ahora, que son agregados que son una verdad del sufrimiento, en agregados no contaminados. En los agregados no contaminados de un arahat o de un Buda los podemos transformar, que son agregados de la naturaleza de la felicidad.
no, the 동해기 된 바사 좀 전화디 토마레야디 동해 산지순데 되게 최 토마스군데 전에 동해 된 뭔가 전화디 최급의 최고의 그거 중지디게 땡겨야레스 어디 이전에 동해 대바도 뭐 송사를 제래야 되니 동해 이 간에 주의 교 군중에 된 바사디라 당연히 산지에다 다저베 규기 봉봉하는 시기 동해배에 봉부치 교구부도는 나는 간대체는 교구부도 따윤데 전에 이 유리아 선호당을 지금 그러 왔어. 근데 이전에 얘네 니네 군중 법에 대마고서디 레단 유몽배 시화체는 계약이 레단 유몽사디 뭐를 지야체도 얘네 야바니와 군중에 대마사 군중사 군중 대배 친이로 시야전에 장기 제부 동해 대마 개와 친이기 코에 비에 레단 유몽지라 군중 대마스 장대 동해 대마 기지기 거래되어 사체 뭐 되라 군주 대바세 군주 대바들라 얘네 레지 군주다 유모배 군주치 니체 레사디 군루 그 삼배 겨와라 되네 얘네 중대에 삼러 조당 지라 다 자와지라 레스 되네 된대버디 군은 오지기 단지 머리바당 엔더자 시당 아제 작도세야 두주체디기 유모배 군주스 디게디 중에 딜레데네 게데레 데네 제부디 동해데 바이데자네 구조데벨레 가도디 구조 코라양 레뇨왕 중 코라기 레가도 같이 그랬으네 동해데 바께 왔지 요레스 다 동해데 바의 송사를 제라 구조데 바를 바니와라 수야 내가도 되지 그래 이 나는 구조데 바디하고 시나 얘네 구조 빵도를 기기레스 방 군주 방을 치는데 맞겠어나 아니 동해 세규 요거디다 그런 거에 대발라 톰되게 요거 되잖아요 주머니 와라 군주 대버스야 내가 Entonces por eso Buda Shakyamuni nos explicó en primer lugar la verdad del sufrimiento y lo que quería decir al presentarnos esta verdad era para qué queremos el Dharma, para qué queremos la religión, ¿no? Entonces al hacernos esta presentación del sufrimiento nos surge este deseo de eliminarlo, ¿no? Entonces es por eso que queremos el Dharma, ¿no? Entonces, digamos, sería como por eso la razón por la que presenta en primer lugar, ¿no? Tenemos este problema, y entonces surge este deseo de eliminarlo. Y después, en segundo lugar, nos presenta el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento lo que nos explica es de dónde viene este sufrimiento, ¿no? Nosotros hemos hecho esta presentación, tenemos estos tipos de sufrimiento, pero ¿cuál es la causa? ¿De dónde viene todo este sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar el cuerpo puro de los arahats o de los budas, entonces tenemos que saber cuáles estas impurezas, lo que hace que nuestro cuerpo no sea puro como el de los arahats, ¿no? ¿De dónde viene esta contaminación, digamos? Esta contaminación que antes hemos dicho que nuestros agregados no eran puros porque estaban contaminados o estaban siendo controlados también por las emociones nocivas y por el karma. Entonces, estas emociones nocivas y este karma son lo que llamamos el origen del sufrimiento. Entonces, ahora nos ha explicado la definición del origen del sufrimiento. Es un fenómeno incluido dentro del samsara que causa su propio resultado, que es una verdad del sufrimiento. Y después tenemos dos tipos de la verdad del origen del sufrimiento. Hay dos tipos, que son aquella verdad del origen que es karma y la que es klesa o emociones nocivas. Y luego cada una de ellas, ¿en qué consiste cada una de estas causas de sufrimiento, ¿no? El karma se refiere a las acciones que nosotros ejecutamos motivadas por una intención,
va a ser la intención la que le va a dar este valor, digamos, moral o kármico a la acción. Y después tenemos las emociones nocivas. Estas emociones nocivas, que son como, por ejemplo, el deseo, el odio, el rechazo y el apego, y luego son pues, los celos, la pereza, etcétera, todas estas emociones nocivas. Y todas estas, estas acciones contaminadas como las emociones nocivas son origen de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienen como resultado sufrimiento, van a traer como resultado sufrimiento en todo caso. Entonces su trabajo, digamos, su tarea es crear sufrimiento, ser la causa de sufrimiento. Entonces, si esto lo llegamos a conocer bien, ¿no? Conocemos bien esta presentación sobre cuál es el sufrimiento y cuáles son estas emociones nocivas y las acciones contaminadas pues, generan sufrimiento. Entonces, si lo vemos esto bien, nos va a generar un deseo de abandonarlas, ¿no? de eliminar este origen de sufrimiento, que es el que decía, debemos abandonarlo, ¿no? Entonces, al generar este deseo de abandonar, también vamos a generar el deseo de alcanzar la cesación a través del camino y de conocer, y para eso necesitamos el siguiente paso, que es saber que realmente existe esa cesación, que podemos realmente cesar el sufrimiento. danzin sata marikpa sata la tu 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 tsane tenegi danzin marikpa sata ene nganzo che tu tu ne tu ngoma di hama howe wange yungi di tang nganzo che chi shu ji di karire es no kuju de me wa so es kuju de me wa so zo di danzin me wa so danzin me wa so che wala ene danzin gi da da zhuan zin ba ne shi duge me duge che ba che ene 다음에 또 셔럽 동료도 셔럽서 기회 권에 하는 구조도 보면서 이 도스리스 이 제시 기회디 아니 서로 좀 되나네 덴제스 덴제 라바 안 덴제 딜레 차와 딜레 덴제 신도 차에 남샤디 서로 좀 되나네 선이양 아니 되나 소리 소리 ¿Y qué podemos hacer para eliminar este origen del sufrimiento? ¿Basta con rezar, ponernos a rezar que se elimine el origen del sufrimiento? No basta con esto. O basta, por ejemplo, con hacer postraciones, girar alrededor de la estupa, ofrecer mandalas. Tampoco, no basta con esto. Para... que se la apunta... Bueno... Sirve para acumular méritos, pero con eso solo no vamos a poder eliminar el origen del sufrimiento. Entonces, tenemos... ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Es la ignorancia, que es una noción de identidad, una noción de existencia de un yo, ¿no? Y entonces, esta ignorancia es una ignorancia sobre el modo de existencia de los fenómenos, el modo como existen los fenómenos. Y para poder eliminar esta ignorancia, que está principalmente en la noción de identidad, la noción de existencia de un yo, para poder eliminarla necesitamos la sabiduría que comprende la ausencia de identidad o de la ausencia de un yo. Y sobre este tipo de sabiduría, sobre este conocimiento de ausencia de un yo, vamos a estar hablando, la explicación nos va a venir mañana. Mañana vamos a estar viendo, vamos a ver el otro sutra, el Salistamba Sutra, el sutra del brote de arroz. Y en este sutra vamos a hablar sobre la interdependencia. Hay distintos tipos de sutilidad en la interdependencia y esto lo vamos a ver mañana. Ya, tatande chuji shani nyema labeti segudo chero ngoreto sinma mara bu bu do sra tatike gangal lamu wache de shani ni chanzu chewet dana
Bueno, yo he hablado mucho, dice que se le ha hablado mucho, explicado muchas cosas. Esto si lo explicamos de una manera detallada puede tomarnos muchísimo tiempo, pero así de manera rápida, pues lo hemos explicado hoy. Entonces, ahora si tenéis alguna pregunta. Pero si no tenéis preguntas, yo sigo hablando. Y si tenéis muchas preguntas, entonces repartimos una para cada persona. Ahora una. Aparentemente he visto aquí en la India la primera vez que vengo. Digo aparentemente sufrimiento, mucho sufrimiento de los niños aparentemente que están solos, sin nada, como abandonados, personas tullidas que están solas, abandonadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo este tipo de personas podría desprenderse del sufrimiento? Que la cantante de que haga la yoga de tema tan buenísimo. Ani careton chunsunati min bula kangal chambu sigo yoris. Pena puchu yumman bula di comeda wachi lamgalate. Ani mi kasela ya anti ani nebat seran sawo también da yukita. Ani tejola ya comeda wachi deiro. Que me come. Ani konjo di tunga kandes pan tugire. Pando. Mera. Sí. ¿De dónde eres? ¿Perdón? ¿De dónde eres? De Barcelona. Barcelona, ok. De la casa del Tíbet, vienes con la casa, es verdad, sí. 사지 사와도 제통 내주 사와 통바디 뭐이네 저게 근데 것도 지랑 숨번시 건조래야 냠이 먹고 되게 주의 있어. 먼저야 도마를 되잖아요. 이것도 Sí, tienes razón. Aquí vienes a la India y has visto cosas nuevas, te has encontrado con situaciones que a lo mejor no habías visto antes y eso los habrá pasado todos un poco también, ¿no? 가래라 초거래서는 단단하게 있어야지. 얘네 연어다 산지 준비 되기. 얘네 동네 밥에 때뭐 오세요. 얘네 주구주구 열리잖아요. 먼저 강바치 나래를 제 지우르 제 대대는 아직 산지 준비 되기 가르쳐야 쓰기나. 영화 대화다 교도 동네 대발에서 가르쳐 쓰기나 삼삼지. 시야지로 전화요 아지로 도사야지로. 얘네 바 강바 소소 대선에 바치로 지치 미드도 좋아 그래 얘기도 준비도 좋아 그래 얘기도 මේක 통하다 뭐 통해서 그래 얘기도 얘네 섬로야고 스타일면은 오늘 사직 숨쉬어디 동네 대발에 사야 돼 오늘 라트야요지 이 수술해야 돼 그게 빼줘도지 통해야지 단다 동네 대발 라트치야도지 전화용도 상관도 Y también cuando vemos estas cosas, nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿no? Vemos toda esta gente que está sufriendo mucho, nos hace reflexionar un poco, porque si nos quedamos en casa y que donde todo a lo mejor es muy cómodo, muy fácil, pues nos podemos incluso llegar a preguntar, ¿pero cuál es ese sufrimiento del que habla Buda, ¿no? Pero si salimos un poco fuera y empezamos a ver las situaciones en las que se encuentran a otras personas y no solamente otras personas, también a los animales, distintos tipos de seres vivos, qué problemas enfrentan, entonces es cuando realmente podemos reflexionar y ver que la verdad de lo que decía Buda, ¿no? Es cuando realmente podemos poner en práctica lo que aprendemos y ver esa verdad del sufrimiento, ¿no? 니와디 sem기도 예사디 매워서야지 지금 니와디스 니 예외나네 카도게
ene lugu tunga mewa suwa di tabshi chigri. Niwa di ene semga tunga mewa suwa toro chewa ina kecha shu di deyi ma des. Wa deyi di zane da kecha wa chigri nga zu mi pango dine da bugu chunchun dine kyamen kwa mi kyo shu chiyo deba di zu che di. Da nga zu mi tongwa digiri ma tongwa ya kacho da kacho mengan di zu na kacho da kacho yore. Nzambuli di kana kasa kala yorwa dine indi zane dozole yang samlana tangje ya dine chigdi tanda ngaran dine jire pagi dungaye debe sanji di dine jire inaya gyawa dungsen jawaji gyawdo di zane ngayang nimchi dine cha siwe jire macha wane ya de samla gyurju kara tangwa tanda koto cha debe sanji di gela dungayle gyabdabgi ene 탑시 저기 채도 가르치는 가래 볼을 가르치는 가래 이 삼로 다야 되는 거 같이 Sí, entonces vemos que a todos estos seres que están pasando muchas dificultades, que están sufriendo mucho, y nos entran ganas de ayudarlos, ¿no? También. Entonces, hay dos maneras en las que podemos ayudarlos. Una sería ofreciendo comida al que tiene hambre, bebida al que tiene sed, ropa al que tiene frío, medicinas al que está enfermo, etcétera, ¿no? Este tipo de ayuda sería una, y después hay otro tipo de ayuda que sería la ayuda mental, digamos, a nivel mental, aliviar el sufrimiento mental. Entonces hay estos dos tipos, que sería el alivio del sufrimiento corporal y el alivio del sufrimiento mental. Y de entre estos dos es más importante el segundo, el alivio del sufrimiento mental. ¿Por qué? Porque es más importante. Nosotros ahora cuando vemos, por ejemplo, estos niños o estos pordioseros que vemos por la calle que están pasándolo tan mal, y no solamente los que vemos, hay muchos otros que no vemos, ¿no? Y gente en los hospitales que están sufriendo con dolor, etcétera. Esto lo podemos pensar desde nuestra propia casa, ¿no? ¿Qué sufrimiento están pasando? ¿No? Podemos ir visualizando ahora, ¿no? Este tipo de sufrimiento es así, así, este otro es así, así, ¿no? Entonces podemos familiarizarnos con estos sufrimientos y pensar que estos sufrimientos ocurren a otras personas, pero no solamente ocurren a otras personas, sino que en un futuro nos pueden llegar a ocurrir a nosotros también. No solo a lo mejor en esta vida, a lo mejor en otra vida, en una vida futura. Entonces, reflexionando sobre esto, podemos pensar qué tipo de ayuda podría ser, digamos, a corto plazo, una ayuda temporal, y cuál podría ser una ayuda final o última, una ayuda que para siempre, ¿no? 오늘 샘을 주주다네 상불랑 같이 토버스 몰롱시켜지 다 들리도 지리스 인자야 근데 나토네 오면도 섬이스. Lo que yo pienso sobre esto es que cuando yo paseo por las calles y veo a todas estas personas con tantas necesidades, yo me pregunto, ¿qué es lo que necesita esta gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitan dinero, ¿no? Para comprarse cosas, Entonces yo he traído estos billetitos y entonces les doy un poco de dinero a uno y a otro, pero muchas veces también ellos pues se aglutinan para cogerlo y se pelean entre sí y acaban acumulando acciones negativas. Entonces esto no va a ser positivo para ellos, tampoco no les va a traer ninguna ventaja. Entonces yo lo que pienso es que si pudiera transformar sus mentes para que fueran más positivas, para que puedan tener una mejor vida en una próxima vida,
Y lo que hago es que rezo por esto, rezo para que ellos alcancen una mejor reencarnación y para que sus mentes se transformen hacia mejor. Y me parece que eso sería bueno que también lo hicierais vosotros. church ni da ning ji yue me de mo zo mu de ele bang go to zo ta ru ne ji tam do ko de ta pe chi ne ji ka na ra ge sam ba do ji so na yi de sa ji shen da le bang go de na ro me za bang go yo ma de sa ji ka she le bang go de bang go le de ji sa ya to ya ji ra ge de bang go ma na ma chi de le es de zo nang che to ne she na jo ma le ni be wang gi de ji le ge be de zo bang go to zo yang 독수리 들어서는 강의 지수 말에 될 채에 로리 두기 선지 신다야 먹고요. 그것도 신과 개심부터 했어. 미 통화될 때 아니 미마 통화에 선지 동에 먹고요. 되게 지체 동에 여부 사제네 아니 선지가 더 지도가 쇼 섬에서 먹는 되게 같이 먹지. Entonces hemos venido a este lugar y vemos que hay muchísimos pordioseros en la calle, gente que está en la miseria, ¿no? Entonces también nos podemos preguntar el por qué, ¿no? ¿Por qué hay en este lugar, ¿no? tantos, por ejemplo, los pordioseros, ¿no? Entonces, en el caso concreto aquí en Bodh-Gaya, porque viene mucha gente aquí a practicar la religión y a practicar junto con ello pues la generosidad también. Y por esta razón vienen desde lugares lejanos, se transportan hasta aquí, porque aquí saben que van a conseguir dinero. Entonces, si hay a lo mejor en otros lugares donde ellos saben que no van a conseguir nada, no hay, vas y no hay todos estos pordioseros. Estos vienen aquí porque es un sitio donde ellos saben que van a conseguir dinero, ¿no? Y luego nos podemos preguntar, ¿pero por qué están en esta circunstancia? Porque ellos no tienen nada, ¿no? O tienen muy poco. Y esto es porque debido al karma, ¿no? Debido a la fuerza de sus acciones pasadas. Entonces, y no solamente, podemos generar compasión por estas personas que estamos viendo aquí, pero en el samsara hay gente que lo está pasando muchísimo peor que ellos todavía. O sea, hay seres que nosotros no podemos ver, que tienen un sufrimiento inmensamente mayor. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a todos estos, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, dice Geshe-la, si consigo alcanzar la iluminación, si llego a transformarme en un Buda pronto, entonces voy a tener una capacidad muy grande de ayudar a todos los seres. Entonces, esto es lo que me mueve, ¿no? Para querer alcanzar la iluminación. Sí. Durante mucho tiempo he recibido mucha información acerca del budismo, pero no he podido generar realmente ese deseo, o sea, reconociendo que las bases del budismo son las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. Quisiera que me diera específicamente un consejo para estar atento todo el tiempo a ese sufrimiento que muchas veces no reconozco. Y es que no he podido empezar una verdadera práctica en el budismo es porque no lo reconozco o no he generado realmente ese deseo de salir de ese sufrimiento porque no lo reconozco. Kelangati stanche kola mambu gonyo yerti da mida yang yang karina de na chela de nyamlenche aki deba sucho mosila lei mi do kaisena ngi dungen dembati karina de se barchata bachila gitu na se gimitos ani ngat jeto gitu sa sema yang do itu ani tungue con las asambleas da tanto gimiento tenden son santi dungel sebe de bati gimitos ani tende de dungel di ngose pata ani
de la gila chepati sembati sendu mayo ti tapchi suronas. This that Yana, Nade, Manga de New York was. Kuranya New York visit today. Someone mentioned the New York. Na New York, Nana Manga de New York, Mess and Chow activity, Susan New was. What did she? Then it, yeah, Nate was soon. And it never killed this. The Lapsani, Mess, Naza Chaya, Shubati, and Nazatella, the Lugnazat, and Seminazat, Nietzsche. Seminazat, David, Seminatelia, the Dirt, Juatigati, Tamsa, Sev Tongue, Catetu Duki, Lobchotis, Lodge, Teptuna, Lodge, and then the Judiciary, Sanjay, the church, or Dread, you are a, and it. 자, 야, 이 집이 지금 남과 최고의 잡아도요, 맞다. 이내 최사디는 랍자 상고대 샤베 랍 최거리 이내 안 주고 데이터를 인터넷 나타나야 안 주기에 근데 또 망슬로 토이는 된대 편도요. 사제 가르스모르스 나자 시바체 엔내 주제주다 엔메테 달라테네 소소라니레 대와토는 시 동네 시바체 운주의 제주다 and Copet and Bati Tom de Chia, Telatene, Lamdi Julie gave it to Bati, she was Telea, the turbo race, Turbo 20 summertime race, summertime 20 com days cap race. Then they get in it, then they can some Sabbath, Magiva Kia, and give a Copet to it, then they do that. Primero podríamos verlo a través de un ejemplo. Seguramente habrás tenido en tu vida la experiencia de haber estado alguna vez enfermo y haber ido a un hospital o haber tomado medicinas o algo así, ¿no? Entonces, normalmente todos nosotros hemos tenido esta experiencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros hemos estado alguna vez enfermos, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta analogía de la enfermedad. Hay distintos, bueno, normalmente cuando tenemos una enfermedad tenemos que reconocer qué enfermedad tenemos. El médico lo que nos hace es un diagnóstico para ver cuál es la enfermedad que tenemos y luego pues intentar eliminar las causas de la enfermedad tomando una medicina para eliminar esta enfermedad y llegar a un estado de salud, ¿no? Entonces tenemos que ver también que hay dos tipos de enfermedades. Serían las enfermedades físicas, del cuerpo físico, y también las enfermedades mentales que afectan a la conciencia. Para poder saber más sobre estas enfermedades o digamos, que afectan a la conciencia, puedes estudiar. Entonces, si estudias desde el punto de vista del budismo, pues hay muchos libros de introducción al budismo que puedes mirar. También puedes mirar en internet, hay mucha información sobre esto. Y no hace falta ser budista para... no hace falta que te conviertas en un budista, sino que del budismo puedes tomar muchos consejos y mucha información que es útil para cualquier persona, ¿no? Entonces, en este caso, de esta analogía, nosotros veíamos que hay una enfermedad, la causa de la enfermedad, luego una medicina que te lleva a la salud, ¿no? Esto sería una analogía de las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento sería como la enfermedad, tenemos este sufrimiento y está causado por algo, sería como la causa de la enfermedad, esta es la causa del sufrimiento, está causado por estas emociones nocivas y por este karma. Y después tenemos la verdad del camino, que sería como la medicina, que nos lleva a la verdad de la cesación, que sería como la curación, el estado de salud. Y entonces, para nosotros utilizar esta medicina, que es esta verdad del camino, tenemos que estudiar los textos del budismo, estudiar un poco la introducción del budismo, y después, poco a poco, también reflexionar en todo lo que estamos estudiando y llevarlo a la meditación, también meditar en ello.
Y es así como poco a poco vamos a ir también generando en nuestra mente nuevos tipos de conciencias, nuevas maneras de pensar, pensamientos que antes no teníamos, los vamos a ir generando poco a poco a través del estudio, la reflexión y la meditación. 근데 저런지기 그 소주 탐보래 에사니여래 나니여래 대체래야 돼 양자 소주 저 전주섬 제 거렇게 직체 아니 전주섬 사람이 지하게 대세라는 소등기 저 대체체 내가 소주 더더니마 아니 윤다 반이 제지 그래 했어도 제잖아요 제가 되게 직년다 때인데 Entonces hoy, estos días, has venido aquí a Bodh Gaya, la India, a escuchar hablar sobre el Dharma, y esto también nos muestra que tienes un gran interés en el Dharma. Su santidad también, el Dalai Lama, hoy ha estado hablando sobre las enseñanzas de Buda, también mañana y pasado va a estar hablando sobre esto, y también nos va a hablar sobre la bodhicitta. Por ejemplo, va a utilizar este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva para hablar de la bodhicitta. Esto no va a ser en estas enseñanzas, sino en las segundas, que son después de 8 días o así. Entonces, si tú escuchas bien todas estas enseñanzas de ahora y también las próximas, vas a ver cómo también vas a ir generando pensamientos nuevos. La palabra sufrimiento, ¿no? Se ha dicho, si lo he registrado bien, pues que hay que abandonar el sufrimiento y luego que no hay nada que abandonar. Sin embargo, no sé yo en tibetano si hay la palabra pena, sufrimiento, pena. Si lo que es sentir pena, si se abandona, seríamos incapaces de generar compasión. Ya no sentimos nada por nadie ni nada. Entonces supongo que no estamos predicando la indiferencia o la indolencia o la pusilanimidad ante nada, pero que me gustaría que eso lo comentara. Que la pena que tanda di tunge ki kola mamusu yora. Ani tunge te ani tunge kuncho di ani pangwarchas situ pangores situ. Kuncho nala ya tunge yora tunge ya pangores tunge pangores. Ani jine andi nge sembrati kyowa yan yorira. Kyowa sem kyowa dojira. Ni kyowa di mena ngachuti ninje ki togi mare samgitora. Ani teyena ani tunge chamma pana. 아니 ngachuti injinje makie de rebu sakires samna 근데 간도 있다고 근데 이 아자기 상도단에 지금 예스마 닝지냠 내체라 되게 가르쳐 부두에 섬 넘기 게 고민년에도 됐 지위에다 esto nos has hablado, por tu pregunta, vemos que estás reflexionando sobre cuáles son las características o que necesita la compasión, ¿no? Cuáles son las emociones o las conciencias que necesita la compasión para generarse. Y esto me parece que es un signo de que meditas. 남바 로조 장난 삼로조지 중나 약원의 సమయ스 다 두모도 지시잖아 남바도 저로조 전에서 매번에 천대 야고 지미나 아니 제가 나자디 포와 나오래 고 나오래 얘네 지지지 나오래 쓰는 남바디 지지 나고 말았다고 남바디 나자디 포와 나는 나자 게 가리고 이미 얘네 고려 강송 가리네양 고다라 고다 강바당 가리 나기네양 나자디 슈츠부 나가가라 타나시베 소지 나베가리네양 게 소나 근데 요기메디 시에는 주요
member tiki Koran Nanu Meva in a Naza Digine to the city and the Naza de Chaya, Tablam, Shina the Pay and Pengi. Susu Manayang, Manawa in a young, Simji Shelia de Naza Chaya, Tablam Peaji, Rore. Indeed, it is a member Tomotoma Simjela, but Pembe Sambasadi, Jongachi once, member Tendijina. And it is a Anjunane Tishi get that cherry, don't let them pass at the Canay women, Neju, Shimache, Neju, the Shimache, so Jessie, don't let it Trevor down, Gunjule Trevor the chats are in there. Ya, Sinji, don't let what the Haku is. Then control a pendo already, ditch and control a pendo do, ditch and pendo do some of the gay on this. Ninji said it, I don't shoot Cherima to Jordan. We company never chill, Ninji Kiwa, Susu company never chow. Yes. Oh, company never tell the company do something. The good is Kong they begin Langal Pango to Zula to make carry over the Ninja, somebody check it over. In this and a seminar day. Show us the other level Marty, Aji, the condition, Kanda, somebody Ninji lost seminar test me, they were doing legal. Se medieval David, Ninji wanted medieval level down, so like Kange Chenma, they will let them, it's curious. So, who to net, Yamoto Songi, Kangele David, any called Temple. Ninji Tan, Haxum Kiwanki, there's seminar medieval levity, Gablola, Samek, Capday, or the Internet, should church to this. Chaju Sabato, Koran to women. Ninji lo shoot chimbo. San Yasan, Tevejang shoot chimbo chadi. Want to be condition. Should not share the shabe. Si queréis, lo dejamos hasta las 5:30, ¿os parece? Mare, any hand, Chanzo Chival Hamala, you is singing. Y si tenéis más preguntas, ya mañana. Right, Mr. Ben. ¿Os parece bien? Bueno, pues para responder a tu pregunta, me parece que podíamos entenderlo pensando también en la analogía de un médico. ¿Cómo estudia un médico, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo estudia cuando está estudiando las enfermedades? ¿No? Un buen médico. Entonces, estudia, por ejemplo, las enfermedades del estómago, las enfermedades del riñón, las enfermedades del corazón. Pero para conocer estas enfermedades, él no necesita enfermar del estómago, del riñón ni del corazón. No necesita enfermar por su propia, él también, ¿no? Entonces, el médico basta con que conozca cuáles son los síntomas, que conozca cuáles son las sensaciones que produce esta enfermedad, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, lo que debe conocer es el modo de ayudar a esta persona, el modo de beneficiar a la persona que tiene esta enfermedad, ¿no? Que tiene estas sensaciones, este sufrimiento. Y entonces lo que tiene que hacer es también practicar el hecho de beneficiar a otros, de ayudar a otros. Entonces, del mismo modo, con esta analogía, si nosotros conocemos bien la verdad del sufrimiento, debemos conocer esta verdad bien. Y aunque nosotros hayamos logrado la cesación del sufrimiento y ya nos hayamos liberado de todo sufrimiento, aún así, cuando vemos el sufrimiento en otras personas y además conocemos, que sabemos que se puede eliminar ese sufrimiento y conocemos el modo, igual que un médico, ¿no? Que sabemos que se puede eliminar esa enfermedad y el modo y cuál es el método para eliminar esa enfermedad. Entonces, si nosotros vemos personas que están sufriendo y al ver su sufrimiento sabemos que se puede eliminar ese sufrimiento y sabemos cómo se puede eliminar ese sufrimiento, esto no va a disminuir nuestra compasión, sino que al contrario, eso va a hacer que nuestra compasión aumente por estos seres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos a una persona que tiene una pierna rota, no hace falta que nosotros rompamos nuestra propia pierna para digamos, sentir compasión por esta persona, ¿no? O ahora, por ejemplo, cuando vemos todos estos pordioseros que estamos viendo en la calle, ¿no? Todo esto, surge en nosotros
aunque no estemos compartiendo la circunstancia con ellos, surge en nosotros una sensación, que es una sensación que podríamos decir que es ciertamente como pena, ¿no? Como algo no de felicidad, ¿no? Una sensación algo incómoda, a lo mejor podemos decir, no una sensación feliz. Pero este tipo de sensación es una sensación diferente del sufrimiento. Son distintas. Cuando nosotros tenemos nuestro propio sufrimiento, también el sufrimiento es algo que no es firme, no es firme porque no está apoyado por una cognición válida. En cambio, la compasión es una conciencia más segura, más firme, porque está apoyada por una cognición válida, por la lógica, por la verdad, ¿no? Entonces, esto hace que sea una sensación que, según nosotros vamos ahondando en el camino, el sufrimiento va menos a menos, pero en cambio esta compasión va a más y a más, ¿no? Según vamos acercándonos a una cognición válida, a un conocimiento, a la sabiduría, la compasión aumenta. Entonces vemos que, por ejemplo, los budas son inmensamente compasivos, ¿no? Cuando llegan al estado de budidad. Entonces hoy vamos a dejar aquí la sesión de preguntas y respuestas. Lo más importante es que habéis venido hasta aquí, hasta este lugar sagrado que es Bodh Gaya, y también vais a estar escuchando las enseñanzas de este maestro increíble que es su santidad el Dalai Lama, y esto nos muestra también que tenéis muchos méritos. Su santidad el Dalai Lama va a muchísimos lugares y a todos los sitios donde va se acerca gente a él, gente que son de distintas culturas, de distintas religiones, que tienen distintas maneras de pensar, pero todas estas personas, cuando escuchan sus palabras, tienen una sensación especial. Entonces, algunos podrían pensar, bueno, esto es porque él ha estudiado mucho y tiene mucho conocimiento y entonces es por esta razón que nos convence, ¿no? Pero si lo pensamos de otra manera, podemos ver que es porque él tiene mucha experiencia también. Entonces, sus palabras están basadas en la experiencia de la bodhicitta, del beneficio hacia todos los seres, y es por eso que nos mueven de esta manera especial. Y también Buda Sakyamuni nos dijo, si yo alcancé este estado iluminado, por ejemplo, la bodhicitta, la sabiduría de la vacuidad, alcancé todas estas realizaciones, y vosotros sois iguales que yo, sois personas, tenéis la capacidad de conseguirlo también. Si os esforzáis, lo vais a lograr igual que yo. Y si nosotros nos esforzamos para lograrlo de cuerpo, palabra y mente, entonces es seguro que lo vamos a conseguir. Entonces, de cuerpo, por ejemplo, podemos hacer estas postraciones, los giros. Esto nos sirve para acumular méritos. Y desde palabra, para acumular acciones virtuosas, podemos, por ejemplo, acumular mantras de Muni Muni Mahamuni Soha o de Mani Padme Hum.
Y desde el lado de la mente, pues podríais todos los días antes de iros a dormir meditar unos minutos. 다 저럼지 걸로 저줌 되니 지기야 콜에 뛰네 되네 송거를 당가랑 그냥 내주 체네 전하는 시즌 아예 영어 쇼 섬에서 한 거. Entonces, su santidad hace todas estas cosas, tiene 83 años. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, si él hace todo esto, yo también lo puedo hacer. 송주 저 다리나죠 송주디 롯 뒤행을 다른 사람 때문에 찍지나 저기 걸려도 근데 서로 전에도 뒤태모 타고 숨어렸어. De los dos sutras que estamos viendo, el sutra del Dharmachakra, de esta mañana que hemos visto el sutra de la rueda del Dharma, es la segunda vez que lo explica su santidad. Lo explicó en Dharamsala hace como 7 u 8 años, pero el Salistamba Sutra es la primera vez que lo explica. Entonces, este primer sutra pertenece al tiempo, al primer tiempo en el que Buda dio enseñanzas, a la primera vez, al primer giro de la rueda del Dharma. Y las 4 nobles verdades, para entenderlas de manera más profundamente, necesitamos el sutra que va a explicar mañana su santidad. Y esto es para comprenderlo bien. Tenemos aquí en el libro nuestro, tenemos una explicación sobre las 4 nobles verdades y también sobre los 12 vínculos, que lo podéis mirar para guiaros. Así que leedlo. Y nosotros nos hemos esforzado mucho para escribirlo y para imprimirlo y editarlo y eso. Y lo hemos hecho para ayudaros, pensando en vosotros. Entonces tenéis que hacerlo de manera que cuando volváis a vuestros países, a vuestros sitios, penséis, he aprendido algo nuevo, he aprendido esto, esto y esto, y esto me ha servido para esto, esto y esto, he conseguido estos beneficios. Tenerlo claro. Ahora vamos a hacer las oraciones de dedicación. Entonces vamos a hacer unas oraciones de dedicación en las cuales vamos a hablar de que la bodhicitta que no haya nacido, nazca en donde no haya nacido, y donde haya nacido que aumente más y más, y también que la visión de la vacuidad donde no haya nacido nazca y que aumente más y más donde ya haya nacido, donde haya sido generada. Y también otra oración de dedicación, que dice que los seres sensibles, que son nuestros padres y nuestras madres, alcancen felicidad, que los reinos inferiores queden completamente vacíos y que las oraciones de los bodhisattvas, allí donde estén, se hagan toda realidad. Y también vamos a rezar para que los seres santos y que se preocupan por todos los seres, para ayudar, para beneficiar a todos los seres, como por ejemplo su santidad el Dalai Lama, que tengan una vida larga y permanezcan por mucho tiempo con nosotros, y también para que se eliminen las guerras y los grandes problemas en el mundo.
다 드린 것도 주도 시원해. 다 주도 집도 체계를 조진이 제 남주 시에들 개와 납치 사요에 대 개와 뒤촌에 드린 사회 개와 뒤촌데 개와 되게 숨지 되게 뒤쳐도 개와 되게 뒤쳐도 뭐 치기 있으면 뭐 담아놓니까. Entonces, si simplemente pensamos pues que ocurra de esta manera, que sea así, esto es una oración. Pero luego nosotros también hoy nos hemos esforzado, hemos venido aquí a esta clase durante hora y media, hemos estado hablando sobre Dharma, esforzándonos por aprender y entonces hemos acumulado virtud, hemos acumulado ciertos méritos por hacer esto. Así que si nosotros estos méritos, esta virtud, los dedicamos para que ocurra de esa manera, esto no solamente es oración, sino que además es dedicación, una oración de dedicación. Entonces, a todas estas personas que decíamos antes, los pordioseros, los niños que están en la calle, que nadie los ayuda, que nadie se preocupa por ellos, esto no los va a beneficiar de manera directa, pero de manera indirecta sí que les va a beneficiar. Que la bodhichita nazca donde no haya nacido, donde no haya nacido, aumente más y más. Que nuestros seres, nuestros padres y madres tengan felicidad, los reinos inferiores quedan por siempre vacíos y las oraciones de los bodhisattvas se hagan realidad. Esta es la oración de larga vida para su santidad Dalai Lama. Okay. Arigato. Gracias. Arigato. Gracias. Arigato, chica. Gracias.